Bienvenidos al segundo capítulo de nuestra saga sobre Iron Man. Hoy viajaremos a los turbulentos años 60 y 70, una época marcada por la Guerra Fría, donde nuestro héroe blindado se convirtió en mucho más que un simple superhéroe. Fue un símbolo, un arma, y el epicentro de un debate moral que cambiaría para siempre a Tony Stark. En los primeros días, Iron Man no era solo un protector, era el rostro brillante del complejo Industrial Military estadounidense. Industria Stark, bajo el liderazgo de un joven y carismático Tony, era el principal proveedor de armamento para el gobierno. Cada misil, cada tanque, cada nueva tecnología bélica llevaba su sello. Y Iron Man era la joya de la corona, la prueba viviente de la superioridad tecnológica de Occidente. Imaginen los cómics de esa época. No eran solo aventuras, eran propaganda pura y dura. Iron Man no luchaba contra monstruos de otros planetas, luchaba contra el comunismo. Sus principales adversarios eran agentes soviéticos, espías y supervillanos que representaban la amenaza roja. Nombres como el Dínamo Carmesí o el Hombre de Titanio no eran casualidad, eran la encarnación del enemigo ideológico, equipados con su propia tecnología para desafiar el poderío americano. Estos enfrentamientos eran batallas de ingenio y potencia de fuego, pero en el fondo eran una guerra de ideas, capitalismo contra comunismo, libertad contra opresión, al menos desde la perspectiva de los guionistas. Cada victoria de Iron Man era una victoria para el estilo de vida americano. Era una narrativa muy poderosa y efectiva para la época. Tony Stark era el genio playboy millonario que usaba su intelecto para defender al mundo libre. Era el héroe perfecto para ese momento histórico. La armadura, en este contexto, era la máxima expresión de poder. Podía volar más rápido que cualquier avión soviético, sus repulsores podían derretir el acero más resistente, y su sistema de defensa era impenetrable. Era la fantasía definitiva de la invencibilidad tecnológica. Y a través de él, el lector sentía que su bando, el bando correcto, tenía la ventaja definitiva. Pero la cosa no podía ser tan simple para siempre. A medida que la Guerra Fría se prolongaba y la sociedad comenzaba a cuestionar los conflictos, como la Guerra de Vietnam, esa misma duda empezó a filtrarse en las páginas de los cómics. Y el primero en sentirla fue el propio Tony Stark. Empezó a ver las consecuencias de su trabajo. Vio cómo sus armas, diseñadas para proteger, también causaban destrucción. Vio cómo la carrera armamentística que él lideraba no traía la paz, sino una escalada constante de tensión y miedo. Sus enemigos tecnológicos no eran solo villanos de opereta, eran un reflejo de su propia creación. Cada vez que derrotaba a uno, otro más poderoso aparecía, a menudo usando tecnología robada o replicada de la suya. Era un ciclo sin fin. Este fue un punto de inflexión crucial. Tony empezó a preguntarse, ¿soy realmente un héroe? ¿O soy solo el mejor traficante de armas del mundo? La línea entre proteger y destruir se volvió cada vez más borrosa. Se dio cuenta de que mientras se enfundaba en la armadura para detener una amenaza, su propia empresa, Industria Stark, estaba creando las amenazas del mañana. Era una contradicción que lo carcomía por dentro. La propaganda ya no funcionaba con él. Veía la hipocresía en luchar por la paz mientras se beneficiaba de la guerra. Esta crisis de conciencia lo llevó a uno de los arcos argumentales más famosos y definitorios del personaje. Demonio en una botella. El peso de su responsabilidad, la culpa por las vidas perdidas a causa de sus inventos, lo empujó al alcoholismo. No era una debilidad física, era una herida moral profunda. El hombre que lo tenía todo, el genio invencible, estaba roto por dentro. Esta vulnerabilidad lo hizo más humano que nunca. Ya no era solo el millonario arrogante, era un hombre atormentado, luchando contra sus propios demonios, demonios mucho más peligrosos que cualquier supervillano soviético. Su mayor batalla ya no era en el campo de batalla, sino dentro de su propia mente. Y así, la narrativa cambió. Iron Man dejó de ser una simple herramienta de propaganda para convertirse en un personaje complejo, lleno de matices y contradicciones. Su historia se transformó en una reflexión sobre el poder, la responsabilidad y las consecuencias no deseadas de la tecnología. Ya no se trataba de buenos contra malos, sino de un hombre tratando de encontrar la redención en un mundo que él mismo había ayudado a armar hasta los dientes. La pregunta que flotaba en el aire, y que nos deja al borde del siguiente capítulo, es devastadora en su simplicidad. Después de todo el heroísmo, después de todas las batallas ganadas y los discursos patrióticos, Tony Stark se enfrentó a una verdad incómoda. Una pregunta que lo cambiaría todo, y si Iron Man, su mayor creación, su orgullo y su salvación, ¿es solo otra arma más?
Esta duda marcará el siguiente gran arco de su vida, donde intentará deshacerse de su pasado como mercader de la muerte y redefinir su legado. Pero como veremos, escapar de tu propia creación es más difícil de lo que parece. No te pierdas la próxima parte, donde exploraremos la caída y el renacimiento de Tony Stark. Gracias por acompañarnos y no olvides suscribirte para seguir desentrañando la increíble historia de Iron Man. Hasta la próxima.